Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación para participar en los cursos de matemáticas del proyecto Vamos para la Universidad. Mi nombre es Roberto Cruz y voy a ser el profesor de este curso en este horario, y durante las próximas 11 semanas estaré con ustedes todos los miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde. Antes de comenzar con la clase de hoy, que sería sobre el tema razones y proporciones, quiero hablarles sobre algunas generalidades del curso. Uno de los recursos con que ustedes van a contar en este curso es una página web donde aparecen todos los contenidos de las clases y los recursos del curso. Vamos a ver entonces en qué consiste esta página web. Aquí en esta página van a ver ustedes todos los recursos que se tienen y los contenidos de las clases que vamos a ver. Vean que la página está estructurada por clases. Al inicio, bueno, aquí está el título del curso, aquí hay un video filmado también por mí donde hablo un poco de las generalidades del curso, y la página está dividida por clases. Por ejemplo, la clase de hoy, que es la que veremos a continuación, aquí en esta etiqueta entramos a todos los recursos que tiene esta clase. Siempre estas etiquetas van a tener las siguientes partes. Aparece una parte con el contenido de la clase, o sea, todo lo que se va a ver en la clase. Después, en recursos, vean que este simbolito significa que hay videos. Aquí hay un video de regla de 3 simple y directa, un video de regla de 3 simple inversa. Es bueno que ustedes vean estos videos porque en estos videos se resuelven problemas relacionados con los temas de la clase en cuestión. Entonces, cuando ustedes terminen de ver la clase, aparte pueden entrar a esta página y mirar los videos que se relacionan con esta clase, que le dan más ejemplos de problemas resueltos con los contenidos que se ven en la clase. Después aquí aparecen los materiales de estudio. O sea, aquí ustedes pueden levantar este material donde aparece todo el contenido relacionado con la clase. Aquí aparecen los ejercicios que se proponen sobre estas clases y después aparecen las referencias bibliográficas. Otras clases cuentan con otros recursos. Por ejemplo, vamos a ver la clase 2. Aquí tenemos nuevamente las temáticas que vamos a ver en la clase número 2. En los recursos nuevamente están otros videos relacionados con problemas que tienen que ver con esta clase, los materiales de estudio también, pero aquí vean que aparece una cosa nueva respecto a la presentación anterior, que es que hay una etiqueta que dice para practicar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí proponemos algunos ejercicios del libro que ustedes pueden tratar de resolver para practicar los contenidos que hemos visto en cada clase. En el caso de la clase 2, pues podrían, después de ver la clase 2, intentar resolver estos ejercicios que aparecen en la página. Voy a mostrar también la clase 3, porque en la clase 3 aparece un nuevo material que vamos a poder utilizar. Vean, la clase 3, igual que en las anteriores clases, aparece el contenido que se va a ver. Aquí los recursos están también videos sobre problemas que tienen que ver con los temas de la clase 3, los materiales de estudio, y miran que aquí hay una actividad evaluativa, que es el quiz número 1. ¿Qué vamos a hacer? Cada semana, a partir de la próxima semana, en la primera clase, en la última parte de la clase, se va a hacer un pequeño quiz sobre los contenidos vistos en la semana anterior. Entonces, cada clase, la primera clase de cada semana, a partir de la próxima, al final de la clase vamos a hacer un pequeño quiz sobre los contenidos vistos en la semana anterior. De esta forma ustedes van a poder practicar y ver qué tal van con los contenidos que se van viendo en la clase. Y además tenemos esta guía de autoevaluación. Este es muy importante, esto de la guía de autoevaluación. ¿Qué cosa es la guía de autoevaluación? La guía de autoevaluación es un recurso que ustedes tienen para practicar. Cuando ustedes levantan esta guía de autoevaluación, pues lo que les salen una serie de preguntas que ustedes pueden resolver en línea, y después que la resuelven, el sistema le da si la respuesta es o no es correcta. En caso de que sea, tanto en el caso que le den la respuesta correcta o como ustedes se hayan equivocado al responder,
el sistema le muestra cómo es la solución del problema, le da las orientaciones para estudiar ese tema y lo remite a la correspondiente bibliografía y les orienta a otros ejercicios similares para practicar. Es muy bueno que ustedes traten de hacer esta guía de autoevaluación. Esto no tiene ninguna influencia en evaluación, ni se contabiliza, ni a nadie le importa cuántas veces el estudiante se equivoca o no, pero lo bueno es que haciendo esos intentos ustedes pueden practicar que también van asimilando los contenidos que se ven en esta clase. Entonces, básicamente está estructurada así la página, y entonces ahí ustedes pueden ver, utilizar los recursos que aquí aparecen. Entonces, esas páginas todos tienen acceso, los invito a que lo utilicen bastante, y vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Entonces, voy a volver a nuestras diapositivas. Quiero también alertarlos que en las diapositivas van a aparecer los conceptos, las definiciones y los enunciados de los problemas en la diapositiva. Yo les sugiero que no traten de copiar y perder el tiempo anotando cada ejercicio, porque toda esta clase va a quedar grabada y ustedes con posterioridad podrán nuevamente ver el video y mirar los enunciados de cada problema, las definiciones y los otros enunciados que van a aparecer a lo largo de la clase. Aparte de esto, ¿cómo va a ser la dinámica de la clase? Vamos a dividir la clase en 3 momentos, cada uno de 25 minutos. Después de 25 minutos vamos a hacer un receso de 5 minutos para que ustedes puedan enviar preguntas sobre lo visto. Continuamos otro bloque de 25 minutos, paramos 5 minutos de receso y el último bloque de 25 minutos para terminar la clase. Entonces comencemos con la clase de hoy. El nombre de la clase número 1, razones y proporciones, y vamos a ver los contenidos que vamos a ver en esta clase. ¿Listo? O sea, en esta clase vamos a estudiar qué cosa es una razón, o sea, la definición de razón, vamos a definir qué es una proporción, vamos a discriminar entre qué es una proporción directa y una proporción inversa, o sea, poder establecer cuando dos magnitudes son inversamente o directamente proporcionales, y vamos a estudiar entonces ejemplos de cómo aplicar la regla de 3 simple en ambos casos. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales tendríamos la regla de 3 simple directa, y cuando las magnitudes son inversamente proporcionales tendríamos la regla de 3 simple inversa. Entonces comencemos con los conceptos que vamos a ver hoy. Lo primero es definir qué es una razón. Entonces, una razón es el cociente entre dos números enteros A y B diferentes de 0. O sea, esta razón, que es el cociente entre dos números enteros, la vamos a representar de esta manera, A sobre B. Y decimos, para expresar la razón, decimos A es a B. Es decir, que hay A elementos de un conjunto, determinado conjunto A, por cada B elementos del otro conjunto B. O sea, cuando decimos A es a B, quiere decir que tenemos A elementos del conjunto A por cada B elementos del conjunto B. Eso sería una razón. Ejemplo de razón, podríamos ver el siguiente ejemplo de razón. Si en un grupo de personas hay 18 hombres y 27 mujeres, decimos que la razón entre el número de hombres y el número de mujeres es 18 a 27. Vean que entonces lo podríamos escribir así: 18 sobre 27. Vean que si nosotros simplificamos, ¿cierto? Podemos simplificar dividiendo entre 9, tanto el numerador como el denominador de esta fracción, pues tendríamos que esto nos da 2/3. O sea que en esta razón tenemos 18 hombres por 27 mujeres, pero eso después de simplificar obtenemos la razón 2 sobre 3. ¿Eso qué quiere decir? Esto nos está indicando que por cada 2 hombres tenemos 3 mujeres. O sea que esta razón es lo mismo de decir que es 18 a 27 que decir que es 2 a 3. Por cada 2 hombres tenemos 3 mujeres. Ese es un ejemplo de qué significa una razón. Cuando ponemos A es a B
o lo que quiere decir A sobre B, estamos diciendo que por cada A elementos del conjunto A grande, tenemos B elementos del conjunto B grandes. Entonces veamos otro ejemplo de razón. Vean el siguiente enunciado. Si un automóvil recorrió 130 kilómetros en 2 horas, encuentre la razón entre la distancia recorrida por el automóvil y el tiempo empleado en recorrerla. Entonces tenemos que el automóvil recorrió 130 kilómetros en 2 horas. O sea, la razón que vamos a establecer es la distancia recorrida con respecto al tiempo que se demoró en recorrer esa distancia. Por tanto, tendríamos una razón de este tipo. 130 sobre 2. Notemos que aquí tenemos 130 kilómetros y aquí tenemos 2 horas. Esa razón la podemos leer así, 130 a 2. Ahora, si nosotros hacemos la simplificación, vean que obtenemos 65 sobre 1. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que si el automóvil recorre 130 kilómetros en 2 horas, es porque recorre 65 kilómetros en cada hora. O sea, y esta razón de 65 kilómetros en cada hora, pues nosotros sabemos que nos va a estar dando la velocidad de ese automóvil. O sea, que ese automóvil tiene una velocidad de 65 kilómetros por hora. Entonces vean que la razón de 130 a 2 también se puede ver como 65 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada hora el automóvil recorre 65 kilómetros. Este es otro ejemplo de qué significa una razón matemática. Entonces veamos ahora otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver algunas razones. En este caso estamos viendo razones entre cantidades de ingredientes para preparar determinada receta de cocina, por ejemplo. Veamos entonces, leamos el enunciado de este ejemplo. Dice, para preparar una torta se utilizan 500 gramos de harina, 180 gramos de margarina, 240 gramos de huevos y 150 mililitros de agua. Nos preguntan entonces, encuentre las razones matemáticas entre la cantidad de harina y los demás ingredientes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar cuántas partes de harina, o sea, qué cantidad de harina se necesitan por cada parte de los otros ingredientes, que en este caso sería la margarina, los gramos de huevos y los mililitros de agua que se van a emplear para hacer la torta. Entonces, la primera razón que nos piden encontrar es hallar la razón entre la cantidad de harina y la cantidad de margarina. Entonces, fíjense que tenemos 500 gramos de harina y tendríamos, ¿qué cantidad de margarina? Tendríamos 180 gramos de margarina. Aquí tenemos, esta es harina y aquí tenemos margarina. Entonces la razón que hemos planteado es 500 sobre 180. Vean que aquí podemos simplificar tanto el numerador como el denominador en 10 y nos quedaría 50 sobre 18. Podemos seguir simplificando, dividiendo entre 2 tanto numerador como denominador y tendríamos 25 sobre 9. Vean que esta razón, ¿qué me está indicando? Me está indicando que por cada 25 gramos de harina, yo necesito agregar a mi receta para preparar esta torta 9 gramos de margarina. O sea, por cada 25 de harina, necesito 9 gramos de margarina. Vamos a ver entonces la razón entre la harina y los gramos de huevo y después la razón entre los gramos de harina y los mililitros de agua que hacen falta para preparar esta torta según la receta que nos han dado. Entonces aquí tendríamos que nos piden la razón entre la cantidad de harina
y la cantidad de huevo. Recordemos que teníamos 500 gramos de harina y teníamos 240 gramos de huevo. Entonces la razón que tendríamos que establecer es 500 sobre 240. Simplificando, vean que podemos dividir entre 10, numerador y denominador, tendríamos 50 sobre 24 y esto nos daría 25 sobre 12. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por cada parte, por cada 25 gramos de harina, nosotros necesitamos emplear 12 gramos de huevo. O sea que la razón entre la harina y la cantidad de huevo para hacer esta torta es de 25 a 12. Entonces recordemos, vamos a ver ahora, por último, la razón entre la cantidad de harina y la cantidad de agua. O sea que teníamos 500 gramos de harina y recordemos tenemos 150 mililitros de agua. Entonces establezcamos cuál es la razón. Entonces la razón sería 500 sobre 150. Podemos simplificar esta fracción dividiendo entre 10, numerador y denominador, tendríamos 50 sobre 15. Y vean que todavía podemos dividir numerador y denominador entre 5 y tendríamos 10 tercios. 10 tercios. Bien, ¿eso qué significa? Esto significa que la razón entre los ingredientes de harina y agua es 10 sobre 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 10 gramos de harina vamos a emplear 3 mililitros de agua. O sea, esta es la razón entre la harina y el agua. Vean que hemos visto algunos ejemplos de cómo se establecen las razones matemáticas y qué significado tienen en el contexto de cada uno de los problemas. Entonces, veamos ya la definición de qué es una proporción. Bien, ya la proporción va a establecer relaciones entre dos razones y nos va a decir sobre la igualdad entre dos razones. Entonces, veamos qué cosa es la definición de una proporción. Se le llama proporción a la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, si A sobre B es una razón, C sobre D es otra razón, y estas dos razones son iguales, entonces A sobre B igual a C sobre D es una proporción. Y decimos que A es a B como C es a D. O sea que una proporción va a ser la igualdad entre dos razones matemáticas y los elementos de la razón. Vamos a hablar que A es a B, que son los elementos de la primera razón, como C es a D. Estas dos razones son iguales y decimos que estas dos razones forman una proporción. Ahora veamos cómo se llaman dentro de la proporción los elementos que están en la proporción. O sea, cómo le llamamos a A y a D y cómo le llamamos a B y a C. Entonces, recalquemos que una proporción es una igualdad entre dos razones. Vean entonces que en esta igualdad los términos que aparecen en la proporción adquieren determinada denominación. A y D se denominan extremos de la proporción, o sea, este y este serían los extremos de la proporción, y los otros dos, que estoy señalando aquí con asterisco, se denominan medios de la proporción. O sea, A y D se llaman extremos de la proporción, B y C se denominan extremos de la proporción. Entonces, esto es lo que nosotros definimos como proporción, y en términos del concepto de proporción vamos a hablar entonces después sobre magnitudes que son o directa
o inversamente proporcionales. Entonces vamos a ver qué son magnitudes directamente proporcionales, porque también lo vamos a denotar con dp. dp va a significar directamente proporcionales. Dos magnitudes que son entidades medibles son directamente proporcionales o están en una relación de proporción directa si el cociente entre ambas es constante. O sea que si yo tengo dos magnitudes que son dos entidades medibles y tomo el cociente de esas dos magnitudes y siempre me da una constante independientemente de los valores que yo vaya tomando, estamos hablando de que esas dos magnitudes son directamente proporcionales o que están en una proporción directa. Entonces esto se va a ocurrir si el cociente de ambas es constante. Si este cociente es constante, eso significa que esas dos magnitudes tienen comportamientos similares. Es decir, cuando una magnitud aumenta, digamos en 2, 3, 4, n veces, la otra magnitud también aumenta en 2, 3, 4, n veces. ¿Por qué? Porque el cociente entre ambas magnitudes siempre se mantiene constante. Por tanto, si una aumenta a un ritmo, la otra aumenta a ese mismo ritmo. Claro que esto no solo ocurre cuando las magnitudes aumentan. Si las magnitudes son directamente proporcionales, también va a pasar que si una magnitud disminuye en 2, 3, 4, n veces, la otra magnitud que es directamente proporcional con ella también va a disminuir en la misma proporción, o sea, en 2, 3, 4 n veces. O sea, que dos magnitudes son directamente proporcionales si ambas aumentan simultáneamente o ambas disminuyen simultáneamente. Y la forma de saber si son directamente proporcionales es tomar el cociente y que ese cociente siempre nos dé una constante. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de proporción directa. O sea, vamos a ilustrar algunas relaciones entre magnitudes donde veamos que la proporcionalidad entre ellas es una proporción directa. Vamos a ver entonces esos ejemplos. Entonces, aquí yo he relacionado una serie de ejemplos que nos ilustran cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Por ejemplo, veamos esta segunda que está aquí: distancia recorrida por un automóvil y el tiempo empleado si la velocidad es constante. Obviamente, si yo voy en un automóvil de velocidad constante, o sea, la velocidad no varía nunca, pues mientras más tiempo me demore, más kilómetros recorre el automóvil. O sea que la distancia aumenta en la misma proporción que aumenta el tiempo que me tardo en recorrer esa distancia. O sea que voy aumentando la cantidad de kilómetros recorridos, asimismo va aumentando el tiempo, por ejemplo, en horas que me demora en recorrer esa distancia. Otro ejemplo, cantidad de pintura y el área pintada. Supongamos que nosotros tenemos una pared de 3 por 4 y en esa pared de 3 por 4 para pintarla nos gastamos una lata de pintura. Obviamente que si yo tuviera ahora dos paredes de 3 por 4, pues entonces me voy a gastar 2 latas de pintura. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de pintura empleada y el área pintada crecen en una proporción directa. Si la cantidad de pintura crece, el área pintada también crece. Si yo tengo menos áreas para pintar, obviamente que voy a emplear menor cantidad de pintura. Otro ejemplo, el número de obreros y la cantidad de trabajos realizados. O sea, si yo tengo 10 obreros que trabajan todos al mismo ritmo y realizan determinada cantidad de trabajo, si incluyo 4 obreros más, ahora tengo 14, pues obviamente que la cantidad de trabajo que voy a realizar va a aumentar. Esto, por supuesto, es bajo el supuesto de que todos los obreros son igual de pilosos o igual de perezosos, o sea, que todos trabajan al mismo ritmo. Entonces, estos son ejemplos de magnitudes que son directamente proporcionales. Vamos a hacer ahora un pequeño receso para que ustedes puedan enviar las preguntas que puedan tener y nuevamente dentro de 5 minutos retornamos viendo otros 2 ejemplos y vamos a ver entonces cómo se utiliza el hecho de que las proporciones sean directas en la regla de 3.
Bueno, regresamos y volvamos entonces a ver otros ejemplos de proporción directa. Recordemos que una proporción, dos magnitudes son directamente proporcionales si el cociente de ellas es constante. Habíamos visto que si las magnitudes son directamente proporcionales, si una aumenta en 1, 2, 3 n veces, la otra también va a aumentar en 1, 2, 3 n veces. Y lo mismo si la magnitud disminuye, pues la otra magnitud también va a disminuir al mismo ritmo si las magnitudes son directamente proporcionales. Habíamos hablado entonces de varios ejemplos. Veamos este otro, cantidad de trabajo y el tiempo requerido. Pues a medida que yo tengo que realizar más tareas, obviamente que requiero más tiempo para realizarlo. Otro ejemplo podría ser este de la cantidad de elementos comprados y el precio a pagar. O sea, si yo compro un objeto que tiene un precio definido, pues si empiezo a comprar 2, 3, 4 de esos objetos, pues obviamente que el precio se me incrementa en la misma cantidad que incremento el número de objetos a pagar. Y otro ejemplo es este, por ejemplo, el número de manos y el número de dedos de esas manos. O sea, en cada mano tenemos 5 dedos, pues evidentemente que si estoy teniendo en cuenta 2 manos, tendríamos 10 dedos, 3 manos, 15 dedos, y así, o sea, aumentan en la misma proporción. Entonces veamos las proporciones que son inversas, están en una relación inversa, o las magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces tenemos que dos magnitudes que son o entidades medibles son inversamente proporcionales, y los vamos a decir que esas magnitudes vamos a anotarlo como IP, o que están en una relación de proporción inversa si el producto de ambas magnitudes es siempre constante. Vean la diferencia. En el caso de las magnitudes directamente proporcionales, lo que se necesita es que el cociente de las magnitudes siempre se mantenga constante. Cuando tenemos magnitudes que son inversamente proporcionales, entonces el producto de las magnitudes es el que se mantiene constante. Si el producto de las magnitudes se mantiene constante, pues es obvio que lo que ocurre es que cuando una aumenta, la otra disminuye en el mismo ritmo. Es decir, cuando una magnitud aumenta 2, 3, 4, n veces, la magnitud que está relacionada con ella de forma inversamente proporcional va a disminuir al mismo ritmo, o sea, en 2, 3, 4, n veces. Lo mismo si la primera magnitud, en lugar de aumentar, disminuye en 2, 3, 4, n veces, la otra magnitud que está relacionada con ella mediante una proporción inversa va a aumentar. O sea, recuerden que en el caso de las las magnitudes directamente proporcionales, ambas aumentaban o ambas disminuían al mismo ritmo. Aquí tenemos el caso contrario. Una aumenta, la otra disminuye, o una disminuye, la otra va a aumentar al mismo ritmo. Por eso lo que se requiere es que el producto de ambas magnitudes sea constante. Igual que vimos entonces ejemplos de magnitudes que se comportan en proporción directa, vamos a ver algunas magnitudes que están relacionadas mediante proporciones inversas. Vamos a ver estos ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. El número de obreros y el tiempo empleado para realizar una obra. O sea, si yo tengo una cantidad de obreros que se demoran tanto tiempo en realizar una obra, si aumento el número de obreros, pues disminuye la cantidad de tiempo que voy a necesitar para terminar esa obra, porque tengo más obreros trabajando al mismo ritmo. Otras magnitudes que están relacionadas en proporción inversa es la velocidad y el tiempo para recorrer una distancia constante. O sea, si yo quiero recorrer 100 kilómetros, pues si aumento la velocidad, los voy a recorrer en menos tiempo. Si sigo aumentando la velocidad, el tiempo que me voy a demorar en recorrer esos 100 kilómetros va a ser cada vez menor. Por tanto, la velocidad y el tiempo están en una proporción inversa. Otro ejemplo, número de animales y la duración de una cantidad constante de alimentos. O sea, si yo tengo, digamos, un rebaño y tengo una cantidad de heno para pastar y esa cantidad de pasto dura determinado tiempo, si yo aumento la cantidad de animales que voy a tener en ese rebaño, que también van a empezar a comer igual que comían los que ya estaban, obviamente la cantidad, la duración de esa cantidad de heno que yo tenía fija
pues va a ser menor, o sea, la comida se va a acabar de una forma más rápida, o sea, mucho antes se va a acabar la comida, porque a medida que aumenta la cantidad de animales, el tiempo en que se agota el recurso alimentario que tenemos va a ser menor. Por tanto, estas dos proporciones, dos magnitudes, perdón, son ejemplos de magnitudes que están en una proporción inversa. Entonces, después que tenemos claro cuando dos magnitudes son directamente proporcionales o cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, podemos entonces definir qué cosa es una regla de tres y utilizar la regla de tres para resolver problemas que involucran relaciones entre magnitudes que son inversas o directamente proporcionales. Entonces veamos qué cosa es una regla de tres. Entonces vamos a ver la definición de regla de tres. Se llama regla de tres a un problema en el que se busca el valor de una magnitud cuya relación con otras magnitudes es directa o inversamente proporcional. Entonces, la regla de tres, ¿en qué consiste? En un problema que se puede plantear donde yo busco el valor de una magnitud que está en relación con otras magnitudes de una forma directa o inversamente proporcional. Ya en dependencia de cómo es la relación directa o inversamente proporcional, la regla de tres se plantea y se resuelve. Entonces tenemos dos tipos de reglas de tres. Tenemos la regla de tres simple. ¿Qué cosa es una regla de tres simple? Es una regla de tres donde en el planteamiento del problema solo vamos a tener una proporción, es decir, dos razones iguales. Vamos a tener una proporción, dos razones iguales, y ¿cómo vamos a plantear esa proporción? El planteamiento de esa proporción va a depender de cómo están relacionadas las magnitudes, si directa o inversamente proporcional. Además de la regla de tres simple, tenemos la regla de tres compuesta. ¿Qué cosa es una regla de tres compuesta? Una regla de tres, decimos que es una regla de tres compuesta, si en el planteamiento del problema aparece más de una proporción. O sea, que cuando yo establezca mis relaciones, no solo tengo dos razones, sino puedo tener más de dos razones para establecer más de una proporción. Ya en la regla de tres compuesta, pues pueden suceder más casos que en la regla de tres simple, porque podemos tener que todas las magnitudes estén relacionadas en proporciones directas o que todas las magnitudes estén relacionadas en proporciones inversas, pero también podemos tener casos mixtos, donde algunas magnitudes se relacionan directamente y otras se relacionan de forma inversamente. Por tanto, lo que vamos a hacer nosotros ahora es mirar ejemplos que nos digan cómo se resuelven los problemas que se plantean a través de regla de tres simple y a través de regla de tres compuesta. Entonces, inicialmente vamos a ver ejemplos, obviamente, de regla de tres simple, cuando las magnitudes están dadas de forma directamente proporcional y cuando las magnitudes están dadas de forma inversamente proporcional. Entonces, veamos los enunciados de estos problemas e intentemos resolverlo utilizando ya el conocimiento de qué es una regla de tres, de qué son razones, de qué son proporciones y de cuándo las magnitudes están en proporción directa o cuando las magnitudes están en proporción inversa. Bueno, entonces vamos a ver este primer ejemplo de regla de tres simple directa. O sea, vamos a hablar de regla de tres simple directa porque vamos a ver que del enunciado del problema vamos a obtener unas proporciones que son unas proporciones directas entre las magnitudes. O sea, las magnitudes relacionadas en el problema van a estar relacionadas van a ser directamente proporcionales. Entonces vean el enunciado, dice: un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? O sea, tenemos un automóvil, recorre 200 kilómetros en 3 horas. Queremos saber cuántos kilómetros recorrió ese automóvil en 2 horas. Entonces vean que vamos a identificar nuestra incógnita. Vamos a poner CAX. X, ¿qué cosa va a hacer? El X es el número, los kilómetros recorridos
en 2 horas. En 2 horas. Y vean que aquí tenemos dos magnitudes. ¿Cuáles dos magnitudes tenemos? Tenemos los kilómetros recorridos y el tiempo en hora en que se recorren esos kilómetros. Entonces vamos a establecer aquí como una especie de tablita. Por aquí vamos a poner los kilómetros. Vamos a hacer aquí. Y aquí vamos a poner el tiempo en horas. El tiempo en horas. Entonces vean que cuando tenemos 2 horas, no sabemos cuántos kilómetros se recorrieron. Eso es lo que queremos establecer. O sea, en 2 horas se recorren X kilómetros, eso es lo que nosotros queremos calcular. Pero también me dicen que en 3 horas se recorren 240 kilómetros. 240 kilómetros. Entonces, analicemos cómo son estas magnitudes. Estas magnitudes, ¿cómo estarán relacionadas? ¿Serán magnitudes directamente proporcionales o serán magnitudes inversamente proporcionales? Aquí vemos que estas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo aumento el número de horas, obviamente que va a aumentar el número de kilómetros. O sea que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Cuando tenemos magnitudes directamente proporcionales, ya podemos establecer las proporciones entre las magnitudes que aparecen en este problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir dos razones, esas dos razones las vamos a igualar, pero ¿cómo las vamos a igualar? Para esto vamos a utilizar la información de que esas magnitudes están relacionadas de forma directa, o sea que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces vean que nosotros tenemos que X es a 240 como 2 es a 2 horas es a 3 horas. Vean cómo establecí la proporción. Vean que las dos se pusieron en el mismo orden que aparecen en la tabla. X es a 240 como 2 es a 3. ¿Por qué? Porque si X aumenta, las horas también aumentan. O sea, si yo aumento los kilómetros, las horas aumentan. La proporción es directa. Por tanto, cuando tengamos, esto es una regla de 3 simple, directa. ¿Por qué directa? Porque las magnitudes que aparecen son directamente proporcionales. ¿Cómo establecemos la proporción? Cogemos la razón entre los kilómetros, la razón entre las horas y las igualamos en el mismo orden. X es a 240 como 2 es a 3. Recuerden que aquí tenemos 2 horas, 3 horas, aquí tenemos kilómetros y X obviamente que va a estar en forma de kilómetros. Para hallar la X, lo que nosotros tenemos es que despejarla en esta ecuación que tenemos aquí entre dos fracciones. Entonces, despejando aquí, este 240 que está dividiendo acá, pasa para acá multiplicando y tendríamos entonces que X sería igual a 2 por 240 entre 3. Vean que podemos simplificar aquí. Aquí nos quedaría, si simplificamos este 240 con este 3, aquí nos quedaría 1, aquí nos quedaría 80. Y vean que X nos daría 160. ¿160 qué? 160 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos kilómetros recorrió el automóvil en 2 horas? Pues si el automóvil recorrió 240 kilómetros en 3 horas, en 2 horas el automóvil recorrió 160 kilómetros. O sea que la respuesta a este problema es que en 2 horas, el auto recorrió 160 kilómetros. Bueno, vamos a recalcar cómo se resolvió este problema. Vean que lo primero que hice fue definir cuál es la magnitud que debo calcular. O sea, los kilómetros recorridos en 2 horas lo llamé X. Después vi qué magnitudes teníamos. Teníamos distancia en kilómetros y tiempo en horas. Establecí X kilómetros en 2 horas
200 kilómetros, 240 kilómetros en 3 horas. Ya escribí los datos. Lo siguiente que hice fue analizar si la proporción entre las magnitudes, cómo era. O sea, si las magnitudes estaban relacionadas directamente o si las magnitudes eran inversamente proporcionales. En este caso definimos que eran directamente proporcionales. Después que sé que son directamente proporcionales, establezco la proporción. O sea, X es a 240 como 2 es a 3. Vean que la proporción la hago en el mismo orden en que están los datos. El siguiente paso es hallar la X despejando, utilizando las propiedades de multiplicación de fracciones, y bueno, obtuvimos la respuesta de 160 kilómetros en 2 horas. Vamos entonces a hacer otro ejemplo de regla de 3 simple, también directa. Bien. Veamos este otro ejemplo. Simón compra 10 kilogramos de tomates. Si 2 kilogramos de tomates cuestan 2.500 pesos, ¿cuánto debe pagar Simón por los 10 kilogramos de tomates que va a comprar? O sea, él sabe que por cada 2 kilogramos de tomates debe pagar 2.500 pesos. Quiere comprar 10 kilogramos de tomates. ¿Cuánto debe pagar Simón? Entonces vamos a ver que este problema se resuelve a través de una regla de 3 simple. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ver qué magnitud queremos hallar. Entonces vamos a denotar por X. Vamos a decir que X es el precio que debe pagar Simón. El precio que debe pagar Simón. Bien. Entonces establezcamos qué datos tenemos aquí. Por un lado tenemos kilogramos de tomates y por el otro lado tenemos precios. Entonces vamos a poner aquí kilogramos de tomates y por este lado pongamos precio. Bien, establezcamos entonces los datos que nos dan. Nos están diciendo ¿cuánto va a comprar Simón? Simón va a comprar 10 kilogramos, ¿cierto? 10 kilogramos. ¿Cuánto le va a costar esos 10 kilogramos de tomates a Simón? Esa es la magnitud que no conocemos. X. Listo. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos que si yo compro 2 kilogramos, yo tengo que pagar 2.500 pesos. Por tanto, aquí están todas las magnitudes que se relacionan en el problema. ¿Qué paso viene ahora? Establecer si la proporción es directa o inversa. Pues en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Que será directa o inversa? Obviamente que esta relación va a ser directa. ¿Por qué? Porque mientras más tomates yo compro, más voy a tener que pagar. ¿Cierto? O sea, si yo compro un tomate, pagaré algo. Si compro 2, pagaré. Si compro 20 tomates, pues a medida que crece el peso de tomates que yo voy a comprar, crece la cantidad de dinero con la que yo voy a pagar. Por tanto, cuando una magnitud crece, la otra magnitud crece. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos magnitudes están relacionadas, son magnitudes directamente proporcionales. O sea, ya establecimos que las magnitudes son directamente proporcionales. Bien, entonces ahora viene la forma de establecer la proporción. Como habíamos dicho antes, si las magnitudes están relacionadas de forma, o sea, son magnitudes directamente proporcionales, pues entonces establecemos la proporción manteniendo el orden de las razones. Por tanto, aquí yo tengo 10 es a 2 como X es a 2.500. 10 es a 2 como X es a 2.500. Vean que esta es la proporción. ¿Por qué es una proporción? Porque es una igualdad entre dos razones. ¿Por qué se estableció de esta manera? Porque las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué se toman? Se forman las razones en el mismo orden ambas razones. ¿Listo? Entonces, solo nos queda pues despejar esta ecuación para encontrar qué cantidad de cuántos pesos tiene que pagar Simón para poder comprar
sus 10 kilogramos de tomates. Entonces veamos que tenemos, vamos a despejar aquí la X. Vean que este 2500 pasaría acá multiplicando y tendríamos entonces 10 por 2500 entre 2. 10 por 2500 entre 2, ¿sí? Esto nos quedaría igual a 25.000 entre 2. Por tanto, 25.000 entre 2 nos quedaría que X sería igual a 12.500. 12.500. Entonces, ¿cuánto debe pagar Simón por los 10 kilogramos de tomate? Pues Simón tendría que pagar 12.500 pesos por comprar los 10 kilogramos de tomate. Por tanto, la respuesta a este problema sería, Simón debe pagar por los 10 kilogramos de tomate 12.500 pesos. Vean ustedes que aquí hay una parte fundamental en la resolución del problema, y es que después que establecemos los datos en esta tablita, pues hay que analizar que la proporción es directa o indirecta. Aquí en el enunciado dice ejemplo de regla de 3 simple directa. Entonces ya uno le dice, bueno, si me están diciendo que un ejemplo de regla de 3 simple directa, pues ya yo sé que es directa. Pero cuando a ustedes les va a salir un problema, pues no va a decir de qué tipo son las magnitudes, si son directamente o inversamente proporcionales. Por tanto, una parte esencial de resolver cualquier problema sobre regla de 3 simple es establecer cómo son las magnitudes, si son directamente proporcionales o si son inversamente proporcionales. Si llego a la conclusión que las magnitudes son directamente proporcionales, entonces establezco la proporción como, en el mismo sentido que he tomado los datos. Vean que yo puse 10 es a 2, como X es a 2500. Ya una vez que establecimos la proporción, pues entonces solo queda despejar la magnitud que estamos buscando. Y ya eso es una cuestión bastante sencilla. Entonces vean que así se resuelven los problemas de regla de 3 simple directa. Entonces vamos a hacer nuevamente un receso para que ustedes puedan enviar preguntas que tengan. En el primer receso no recibimos ninguna pregunta como tal, podemos aprovechar ahora para que hagan algunas preguntas, y cuando regresemos entonces vamos a ver ejemplos de regla de 3 simple inversa. Bueno, entonces regresamos. Aquí tenemos un 10, no sé por qué quedó un 1, pero recuerden cómo resolvimos el problema. Entonces en el receso recibimos la pregunta del estudiante Héctor Antonio de la institución educativa Sisto Pernet. Él pregunta si esto también lo podemos entender como productos cruzados. Bueno, veamos acá, cuando tenemos esta expresión aquí, ¿sí? Como planteamos las proporciones, a la hora de despejar, ¿cómo se despeja esta relación entre dos fracciones? Obviamente que yo lo puedo ver como productos cruzados, 10 por 2500 igual a 2x. Bien, y después despejaría la x y obtenemos el mismo resultado que aparece acá. Incluso también podríamos ver que productos cruzados, que sería este por este igual a este por este. Ahora bien, yo recomiendo no utilizar así, porque ahora vamos a ver los ejemplos de las relaciones de regla de 3 simple inversa, o sea, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Ahí va a cambiar la forma en que se establece la proporción. Entonces cambiaría la forma en que se establecen estos productos cruzados. Entonces, mi recomendación es, después que plantear los datos y establecer de qué forma es la proporción, establecer la proporción. Si es directa, en la misma proporción que se han recogido los datos.
Ya después de tener esta proporción, cómo ustedes resuelven, cómo encuentran el valor de la X, ya puede ser cada cual utilizar el método que más le guste para resolver esto, porque no hay ningún problema. Lo que no quiero es que, digamos, bueno, la proporción aquí en directa es cruzada, y cuando van a la inversa también sería cruzada, pero la orden en que se cruzan es diferente, ya no sería exactamente cruzada, sino algunas irían en relación con la otra. Entonces, yo preferiría que plantearan su proporción en el orden establecido en los datos y ya después emplear cualquier método para resolver la ecuación y encontrar el valor de la incógnita. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con ejemplo de regla de 3 simple inversa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver también, vamos a ilustrar dos problemas, ¿sí? Donde vamos a resolver una regla de 3 que se plantea a partir de las condiciones que se establecen en el problema y donde lo que lo va a identificar es que ahora las magnitudes no van a ser directamente proporcionales, sino que van a ser inversamente proporcionales. Entonces, veamos este problema. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. ¿Cuánto tardarán 6 obreros en construir el mismo muro trabajando con la misma eficiencia? O sea, nos están diciendo, tengo 3 obreros y hacen el muro y se tardan 12 horas. La pregunta es, si yo tengo 6 obreros, o sea, aumenté el número de obreros y voy a construir el mismo número, ¿cuánto se va a demorar en construirse ese número? Vean que aquí hay una parte importante, que es trabajando con la misma eficiencia. O sea, que yo no me estoy preocupando si un trabajador es más perezoso o el otro es más piloso, o este trabaja más rápido o este trabaja más lento. Aquí estamos teniendo en cuenta que todos los trabajadores trabajan al mismo ritmo, con la misma dedicación. Porque si no, perderíamos el hecho de que las magnitudes fueran proporcionales. Bien, entonces, en este tipo de problemas siempre vamos a considerar que todos los obreros tienen una forma de trabajar similar. O sea, no hay uno que trabaje más que otro. Entonces, veamos el problema que tenemos. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Aquí tengo 3 obreros, 12 horas. Me preguntan, ¿cuánto tardarán los 6 obreros en construir el mismo muro? Entonces, vamos a anotar X, que es la magnitud que queremos hallar, sería el tiempo que tardan seis obreros. Eso es lo que yo quiero hallar, el tiempo que tardan 6 obreros en construir el mismo muro. Entonces, ¿qué datos tenemos? Vean que aquí tenemos dos magnitudes. Uno es la cantidad de obreros y otro es el tiempo en horas que se demoran en construir el muro. Por tanto, aquí pongamos aquí obreros y por acá vamos a poner el tiempo en horas, ¿cierto? Vamos a poner aquí H entre paréntesis para denotar que es en horas, que se tardan los obreros en construir el mismo muro. Entonces vean que el primer dato que nos hablan en el problema nos dicen que 3 obreros construyen el muro en 12 horas. Por tanto, aquí tengo 3 obreros y que se demoran 12 horas. Después me dicen que ¿cuánto tardarán 6 obreros? 6 obreros. ¿Cuánto van a tardar esos 6 obreros? Esa es la magnitud que yo tengo que calcular. O sea, ¿cuál es la cantidad de horas que se va a tardar ahora en construir el muro, en vez de empleando a 3, empleando a 6 obreros? Entonces, ¿qué creen ustedes que cómo son estas magnitudes? ¿Serán directamente proporcionales o serán inversamente proporcionales? Vean ustedes, obviamente que si yo tengo el mismo muro y yo aumento la cantidad de obreros trabajando para construir el mismo muro, pues se debe demorar menos la construcción del muro. O sea que mientras aumento la cantidad de obreros, el tiempo de construcción del muro va disminuyendo. Eso nos está diciendo ¿qué cosa?
Vean que una magnitud crece, la otra decrece. Eso nos está diciendo que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Vean que la forma de resolver el problema es similar. Identifico cuál es la magnitud que debo calcular, establezco cuáles son las magnitudes que están involucradas, en este caso la cantidad de obreros y el tiempo que se tardan en construir el muro. 3 obreros tardan 12, 6 obreros, ¿cuánto tardarán? Bien, después identifico cómo son esas magnitudes y vemos en este caso que esas magnitudes son inversamente proporcionales. Y ahora viene el momento de plantear la proporción. ¿Cómo se va a plantear la proporción cuando las magnitudes son inversamente proporcionales? Lo que vamos a hacer entonces es que al plantear la proporción, si una de las magnitudes la tomo en el orden que está, en las otras magnitudes la tomo en el orden inverso. Así que nuestra proporción va a ser la siguiente: 3 es a 6, como x es a 12. Vean que aquí pongo 3 y 6, pero aquí invierto, en vez de poner 12 y x, puse x y 12. Entonces, esta es la proporción que obtenemos, ¿debido a qué? Debido a que esas magnitudes son inversamente proporcionales. A que esas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, ya teniendo esta proporción, pues entonces lo que vamos a hacer es despejar la x para calcular cuántas horas se demorará los 6 obreros en construir el mismo muro. Entonces, si nosotros despejamos, tendríamos que x será igual a que este 12 pasa acá multiplicando, por tanto tendríamos 3 que multiplica a 12 sobre 6. Vean que x nos daría igual a, aquí podemos cancelar 6 y aquí 12 nos quedaría 2 y nos quedaría 3 por 2. Por tanto nos queda que x es igual a 6. Que x es igual a 6. O sea, que si 3 obreros se demoraban 12 horas en construir ese muro, 6 obreros, ¿cuánto se demoran? Pues 6 obreros se demoran 6 horas en construir el muro si trabajan con la misma eficiencia. O sea que la respuesta a este problema es que los 6 obreros tardan 6 horas en construir el muro. Vean, quiero hacer hincapié, cómo establecí la proporción. Vean cómo tomé los datos: 3 obreros, 12 horas, 6 obreros, x horas. Después analicé que esta proporción era inversa y establecí la proporción 6 a 3 como 12 a x. 6 a 3 como 12 a x. Vean entonces que después que establezco la proporción, pues ya es fácil resolver este problema. Vean que entonces aquí ya yo no podría decir que los productos son cruzados, porque vean que aquí ocurre aquí 12 multiplica a 3 y 6 multiplica a x. O sea que lo que habían preguntado anteriormente, aquí los productos no son cruzados, sino los productos son como paralelos. Por eso, para evitar ese tipo de confusiones, yo les recomiendo primero establecer los datos del problema y después analizar cómo son las magnitudes. Después de analicemos cómo son las magnitudes, establecemos las proporciones. En el caso de la proporción inversa, pues si un dato va en un orden, el otro dato va en el orden inverso. Vean que yo puse 3 es a 6, como x es a 12. ¿Por qué se puso así? Porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Una vez que tenemos establecida la proporción, pues lo que queda es manipular algebraicamente esta ecuación para encontrar el valor de la incógnita x. Entonces tenemos que los 6 obreros, trabajando con la misma eficiencia que los 3 anteriores, van a tardar solo 6 horas en construir el mismo muro que se tardaba 12 horas cuando solo trabajaban 3 obreros. Entonces vamos a ver otro ejemplo
de regla de 3 simple. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Dice, un automóvil recorre cierta distancia a una velocidad de 50 kilómetros por hora en 4 horas. ¿Cuál debe ser la velocidad del automóvil si debe recorrer la misma distancia en 3 horas? Entonces me están dando un automóvil, me dan una distancia fija y me están diciendo cuándo tarda el automóvil en recorrer esa distancia si va a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Si va a una velocidad de 50 kilómetros por hora, él tarda 4 horas en recorrer esa distancia. Ahora me preguntan, pues, ¿cómo debe ser la velocidad del automóvil si yo quiero recorrer la misma distancia, pero no en 4 horas, sino en 3 horas? Bien. Este problema es otro ejemplo de un problema que se resuelve a partir de una regla de 3 simple. Entonces, vamos a plantear esta regla de 3 simple y para esto vamos a identificar, bueno, ¿qué es la magnitud que yo quiero calcular? La magnitud que yo estoy buscando es la velocidad. Es la velocidad para recorrer la distancia en 3 horas. Esto es lo que yo tengo que buscar. ¿Cuál es la velocidad que yo necesito para que este automóvil recorra la misma distancia en 3 horas? Si yo sabía que cuando iba a una velocidad de 40 kilómetros por hora, entonces se demoraba 4 horas. Bueno, entonces relacionemos las magnitudes que aparecen en el problema. Aquí tenemos la velocidad en kilómetros por hora y de este lado tengo el tiempo que tarda, el tiempo que está en hora. ¿Sí? Bueno, la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué me están diciendo? Cuando tengo una velocidad de 50 kilómetros por hora, el automóvil se tarda en recorrer la distancia dada 4 horas. Cuando tengo una velocidad v que no conozco, que es la magnitud que estoy buscando, el automóvil se demora 3 horas en recorrer esa distancia. Por tanto, estas son las magnitudes y sus relaciones. Ahora analizamos estas magnitudes cómo son. Son directamente o inversamente proporcionales. Obviamente que si yo tengo un automóvil que si aumento la velocidad para recorrer la misma distancia, pues el tiempo que me tardo en recorrer esa distancia va a ser menos. O sea, a mayor velocidad que vaya, voy a tardarme menos tiempo en recorrer una distancia fija. ¿Eso qué quiere decir? Que si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Ahora bien, ya tenemos estas dos magnitudes, ya sabemos que son inversamente proporcionales, por tanto ahora podemos plantear la proporción. Vamos a plantear la proporción de la forma en que habíamos hablado. Si son inversamente proporcionales, pues entonces yo invierto la forma en que la proporción se establece. Entonces escribamos, aquí tengo 50 es a la velocidad, como, vean que aquí yo puse la proporción en este orden. Como las magnitudes son inversamente proporcionales, esta la tengo que poner en el orden inverso. Por tanto sería como 3 es a 4. Y ya tengo mi proporción, donde aquí ¿qué debo hacer? Debo despejar la velocidad. Vean que en todos los otros ejemplos nos había quedado la magnitud a encontrar arriba, en este caso nos queda un denominador, pero eso no tiene mayor cosa, porque de esta fracción también podemos despejar la velocidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente, esta velocidad la vamos a pasar para acá multiplicando, y este 4 lo vamos a pasar para acá multiplicando, y vamos a tener lo siguiente, 3 por v va a ser igual a 4 por 50.
Y aquí podemos despejar la v y nos queda que la v es igual a 4 por 50 sobre 3. Entonces v nos da 200 sobre 3. Que si efectuamos esta operación, esto nos da 6,66 kilómetros por hora. 6,66, perdón, 66. A ver. 66, aquí tengo, vamos a regresar. Correcto, serían 66,6 kilómetros por hora. Obviamente, aumentó la velocidad, inicialmente era 50 kilómetros por hora, aumentó la velocidad a 66,6 kilómetros por hora y disminuyó el tiempo para recorrer la distancia requerida. Entonces, recapitulemos qué hicimos acá. Nuevamente, lo primero fue identificar la magnitud que queríamos calcular, que es la velocidad que se necesita para recorrer la distancia dada en 3 horas. Después establecimos las magnitudes. Las magnitudes teníamos velocidad en kilómetros por hora y tiempo en horas. Vean entonces, cuando la velocidad es de 50 kilómetros por hora, me demoro 4 horas. Cuando estoy buscando la velocidad v, me demoro 3 horas. Después vimos que estas dos magnitudes están relacionadas de forma, son inversamente proporcionales. Por tanto, eso me dice la manera en que debo establecer la proporción. O sea, 50 es a v, aquí la proporción va de arriba hacia abajo. Vean que aquí la razón la pongo en el sentido inverso, de 3 a 4. Y bueno, lo que queda ya es despejar la proporción para encontrar la respuesta. Entonces, ¿cuál debe ser la velocidad del automóvil? Si debe recorrer la misma distancia en 3 horas, la velocidad del automóvil sería de 66,6 horas. Vean que la velocidad es mayor que la velocidad que teníamos inicialmente. Estos ejemplos, ambos, ya habíamos dicho aquí que dicen regla de 3 simple inversa y la otra decía regla de 3 simple directa. Pero cuando aparezca un problema de regla de 3 simple, primero, ¿cómo yo me doy cuenta que es una regla de 3 simple? Porque solo aparece una proporción. ¿Cómo sé que es inversa o directa? Pues eso yo tengo que establecer cómo se relacionan las magnitudes, si estas magnitudes son inversamente o directamente proporcionales. Una vez que sepa si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, establezco las proporciones. Si son directamente proporcionales, las dos proporciones se establecen en el mismo sentido en que se recogieron los datos. Si son inversamente proporcionales, las razones en la proporción entran en sentido diferente. O sea, si uno se toma en el sentido hacia abajo, la otra se toma en el sentido hacia arriba. Y ya lo que queda es despejar esta igualdad, esta ecuación entre dos fracciones para despejar la incógnita que se quiera. Estos problemas de regla de 3 simple pues pueden parecer muy sencillos. Ya en la próxima clase vamos a empezar a ver reglas de 3 compuestas y también la aplicación de estas proporciones al cálculo porcentual. Ya cuando tenemos una regla de 3 compuesta, pues imagínense que tengamos problemas que establecen regla de 3 compuestas con más de una proporción, 2 proporciones. Entonces ahí aparecen más casos, porque puede ser que las magnitudes, las tres magnitudes que aparezcan, estén relacionadas de forma directamente proporcional. También puede aparecer que las 3 magnitudes que aparezcan estén relacionadas de forma inversamente proporcional. Pero podemos tener una regla de 3 compuesta mixta, que es un poco más complicada, porque pueden ser que una proporción se establezca mediante la proporción directa y la otra se establezca mediante la proporción inversa. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por hoy, que es la primera clase, pues quisimos ver
este tema que no es tan complicado para no empezar con algo muy complicado, sino que ir complejizando los problemas que vamos a ver a medida que avance el curso. Otra vez les recomiendo que entren a la página, vean todos los recursos que tenemos ahí. Es muy recomendable para esta clase que vean los videos que están grabados, donde van a ver otro ejemplo, aparte de los que hicimos aquí, de problemas que se resuelven con regla de 3 simple, ya sea directa o inversa. Y que también revisen un poco la bibliografía. Entonces nos volvemos a encontrar el viernes a las 2 de la tarde para continuar con la clase 2, que continuaría este tema de razones y proporciones. Espero que hayan entendido, que se han familiarizado con la forma en que llevamos esta clase de hoy y los espero en la próxima ocasión.